Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que ya tenía bastante tiempo queriendo tocar y hace poco hice un video sobre las razones por las que la gente no aprende a tocar el instrumento. Hoy vamos a hablar de algo que está muy relacionado, pero vamos a enfocarnos más en una población en específico. Nos vamos a enfocar en los niños y sobre todo en niños pequeños, no sé, de 4 o 5 años hasta los 10, 11. Y hoy lo que voy a hacer es que les voy a dar algunos tips, algunos consejos que creo que es importante que los papás tomen en cuenta si quieren que sus hijos realmente aprovechen sus clases de instrumento. Todas las cosas de las que voy a hablar hoy son cosas que yo he experimentado como maestro. Ya actualmente no doy clases a niños tanto, no porque no quiera, sino porque últimamente no me han llegado alumnos pequeñitos, así desde 5 años, pero en algún momento trabajé en un centro cultural en donde sí recibía muchos alumnos de este tipo, y también el alumno más pequeño que he tenido en algún momento ha sido justamente un niño de 5 años al que le di clases desde esa edad hasta que tenía 10, 11 años aproximadamente. Entonces, por experiencia sé de algunas cosas que muchas veces no ayudan para que el niño realmente aproveche sus clases. Y bueno, aunque yo no soy especialista en darles clases a niños ni nada, pues sí tengo una formación como maestro, como pianista, y espero que todo esto de lo que voy a hablar hoy realmente ayude a que, si me están viendo algunos papás, puedan hacer que realmente sus hijos aprovechen las clases. Y lo primero de lo que voy a hablar es fundamental para que un niño aproveche las clases, en especial estos niños pequeños de entre 5 y 10 años, y esto es que los papás también deben estar realmente interesados en las clases. Y me explico un poco más. Cuando trabajaba en el centro cultural me pasaba mucho que a veces sentía que había papás que iban y dejaban a sus hijos ahí un poco como guardería, o sea, realmente no sentía que hubiera un interés auténtico porque aprendiera a tocar un instrumento, porque aprendiera algo de música. Y pues los niños pequeños son un caso muy especial porque, por ejemplo, un niño de 5, 6, 7 años difícilmente se va a poner a practicar un instrumento él solito. O sea, sí llega a pasar, pero son casos más raros en los que a lo mejor sí les gusta mucho o les llama mucho la atención y pues se ponen a practicar, pero incluso a veces no es tanto que practiquen, sino que a lo mejor se ponen a manotear un poco en el instrumento y no tienen nada de malo. Pero para que una clase realmente sea provechosa, si el papá, por ejemplo, también se mete a clases o está presente en las clases del niño y pone atención a qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que trabajar su tarea, qué es lo que le dejaron practicar, y si además de eso el papá se pone a practicar con el niño, es mucho más probable que haya un buen avance. Por ahí dicen que hay que predicar con el ejemplo, y si un niño pequeño ve que su papá también toca, también se pone a practicar, es más probable que quiera hacerlo y que se le haga menos pesado. Y es que pensémoslo un poco, ¿por qué hay muchos concertistas que empezaron desde muy niños? Porque también sus papás eran músicos. No pasa eso en todos los casos, no es que todos los concertistas sus papás fueran músicos, pero sí es muy común, y yo creo que tiene que ver con esto, que los niños son muy de imitación, y en especial son de imitar las cosas que ven que sus papás o su círculo adulto más cercano hacen. Entonces yo les recomiendo mucho que si van a meter a su hijo a clases y tienen la posibilidad, ustedes también se metan a clases o simplemente tomen la misma clase que él toma, pero que sí pongan atención para que ustedes también aprendan y puedan ayudarles a practicar, a resolver sus dudas, y que además, cuando el niño los vea tocando también el instrumento, a él le den ganas de tocar. El segundo tip que les puedo dar es que es importante que encuentren un maestro adecuado para que le dé clases a sus hijos. Y aquí no me refiero tanto a que el maestro sea buen pianista o a que haya estudiado música formalmente. Digo, eso siempre es importante, pero sobre todo me refiero a cuestiones de carácter, a cuestiones de formación, cuestiones didácticas. Yo, por ejemplo, si les soy muy honesto, nunca he sentido que darles clases a niños pequeños sea mi fuerte, porque yo soy un poco más serio, no soy tan extrovertido. Dentro de mi formación sí tomé clases para dar clases, pero siempre estaban más enfocadas a adultos, no tanto a niños pequeños. Y por ejemplo, alguien que estudia educación musical sí tiene muchas más herramientas, creo yo, para darle clases a niños que alguien como yo que estudié piano como tal. Entonces les recomiendo que observen mucho cómo son las clases de su hijo, si ven que el maestro tiene buena relación con él, si ven que la clase pues realmente es como movida, como divertida, como que el niño no se está muriendo de sueño, pues eso puede funcionar mucho más. Y les digo, ahí ya tiene que ver más, yo creo, con una cuestión de personalidad y con una cuestión de formación, que el maestro y su hijo hagan clic,
Creo que a lo mejor puede haber muy buenos pianistas, muy buenos maestros para gente adulta que no necesariamente les va bien dando clases a niños. Siguiente tip también muy relacionado con esto es que yo recomiendo más que para niños así de pequeños las clases sean más cortas. Muchas veces una clase de 1 hora incluso para un adulto llega a ser pesada y creo que para un niño pues lo es más todavía. Además, los niños en general, no digo que todos, pero son muy inquietos, se distraen muy fácilmente, tantito hacen algo y ya como que quieren hacer otra cosa, se cansan, como que su atención normalmente no es tan extensa. Y bueno, yo creo que una clase de media hora está bien. Tal vez si tienen la posibilidad de tomar, no sé, 2 clases a la semana de media hora, podría ser mejor que tomar una sola clase de 1 hora en un día, porque sí se les va a hacer más pesado, a menos que de verdad el maestro sea como muy movido y muy didáctico. Pero aún así creo que es difícil que el niño pase por una clase de 1 hora sin terminar un tanto exhausto o sin de repente ya perder la atención o aburrirse un poco. Y además de esto de las clases cortas, yo creo que también aprovechan mucho más o es mejor una clase individual, una clase particular cuando los niños tienen estas edades tempranas, porque de por sí yo siempre he creído que las clases particulares son mejores que las clases grupales porque pues te concentras en una sola persona, tú como maestro, el alumno puede aprovechar al maestro y digamos que toda la atención está sobre una sola persona. Obviamente con niños pequeños que se distraen mucho más fácil, que es difícil captar su atención, pues va a ser más difícil que el maestro esté pendiente si tiene un grupo de incluso 5 niños, aunque no sean tantos, a que si tiene un solo niño al que puede ponerle toda su atención. Entonces les recomiendo también, si pueden, de preferencia que tomen clases individuales. La siguiente recomendación son como 2 recomendaciones en una, son 2 cosas que tienen que ver mucho, y es que no carguen a sus hijos de 1000 actividades y tampoco vuelvan una carga el estudiar música o un instrumento. Cuando estaba trabajando en el centro cultural que les decía al principio, muchas veces tenía alumnos que tenían clase de piano, de violín, de inglés, iban a natación, además tenían su escuela normal y entonces pues obviamente los niños siempre estaban cansados y además no les daba tiempo de repasar todo lo que tenían que repasar para cada una de estas actividades. Y creo que eso es un fenómeno muy actual que nos dicen, sí, métanlos a 1000 actividades y sí, tienes que aprender lo más que puedas mientras seas joven, pero creo que a veces se ha llevado a un exceso y yo sí creo que cuando haces tantas cosas y no tienes tiempo ni de descansar bien, realmente terminas por no aprovechar ninguna. Entonces yo les recomiendo que se enfoquen en las actividades que vean que más les gusten a sus hijos y que no quieran hacer todo al mismo tiempo. Y por otro lado, lo de no volverlo una carga, me refiero a que hay muchos papás que como que ponen sus expectativas muy altas en los niños. No sé, de repente pues el típico papá que a lo mejor le gusta mucho la música o toca un instrumento o quería ser instrumentista y entonces meten a sus hijos y quieren que el niño toque increíble. A veces me han tocado incluso actitudes ya un poco más tóxicas del tipo de es que quiero que mi hijo aprenda porque para que lo vean sus tías y para que vean qué bonito toca mi hijo. Y pues realmente no es el punto de tomar clases. Creo que cuando pasan este tipo de cosas también el niño, aunque lo diga o no, sí se resiente y pues no va a ser lo óptimo para que aprenda. De igual forma, sí es importante la práctica y sí es importante que pues traten de hacerlo bien, pero tampoco los regañen así excesivamente o los castiguen si practican 5 días y de repente uno no. O sea, hay que tener también ahí un balance, porque si no, obviamente se vuelve una actividad que ya no les genera emociones positivas a los niños. Y bueno, esto me lleva ya a mi última recomendación y es que si realmente todo está bien, si consiguieron un maestro que ven que se lleva bien con el niño, que la clase es buena, si el niño tiene tiempo para practicar, si ustedes se ponen a practicar con él, pero aún así no le gusta, no le llama la atención, no los forcen, porque también me ha pasado mucho casos así, sobre todo en clases particulares, clases individuales, que llegan alumnos pequeños y bueno, ya nos dejan a nosotros como maestros al niño y a lo mejor el papá está en la sala de espera o a lo mejor sale por algo y tú le preguntas al niño, oye, ¿realmente te gusta? ¿Tú quieres aprender a tocar esto? Y muchas veces te dicen que no. Entonces, obviamente ya desde ahí hay un problema porque pues no va a estar motivado para hacerlo y aunque todo lo demás puede estar en su lugar, si a alguien realmente no le gusta esto, creo que pues es un tiempo perdido el intentar forzar a alguien a que
aprenda algo que no le gusta. Pero bueno, hasta aquí llega el video, hasta aquí llegan las recomendaciones, pónganlas en práctica, de verdad creo que son cosas muy importantes, algunas de ellas son cosas muy sencillas que pueden hacer una gran diferencia entre que un niño de esta edad aprenda o no aprenda, que aproveche sus clases o no las aproveche. Y bueno, también déjenme en los comentarios sus experiencias, si tomaron clases de niños, qué les parecieron o qué les pasaba con todo esto de lo que hablé. Déjenme también sus opiniones sobre los puntos que dije. Cualquier otra duda también déjenla por aquí abajo, síganme en las otras redes sociales, por allá les comparto muchas otras cosas. Denle like al video, suscríbanse, denle a la campanita, ya saben todo eso, y nos vemos para el próximo.